Hola chicas, mi nombre es Jaisa y en el día de hoy les voy a enseñar a elaborar unos aretes tejidos con cristal de Murano. Los materiales que vamos a utilizar son una tijera, encendedor, una aguja de crochet, en este caso es número 2, unos aros de pasta de 3 milímetros, cristal de Murano número 3, unos topos en acero e hilo chino. Iniciamos tomando nuestro hilo y vamos a pasar todos los cristales a nuestro hilo. Vamos a utilizar una sarta de Murano, vamos a ir introduciéndolos en nuestro hilo chino, en este caso que va a ir con el que vamos a realizar este trabajo, y vamos a enhebrar, vamos a insertar todos nuestros cristales por nuestro hilo chino, y así vamos a continuar hasta insertar todos. En este caso ya yo llevo unos acá adelantados, unos que fui enhebrando antes. Vamos a dar inicio a nuestros aretes. Iniciamos tomando nuestro hilo de esta manera, lo colocamos sobre nuestra mano y colocamos nuestro aro encima. Tomamos nuestra aguja, la metemos por medio de nuestro aro, tomamos hilo, ponemos sobre nuestro aro, pasamos hilo y nos va a quedar algo así. Nuevamente, esta parte del inicio es un poquito complicada. Bueno, no es tan complicada porque nuestro hilo queda suelto y si no lo sujetamos bien se nos puede soltar todo lo que hemos trabajado. Por eso tenemos que ir acomodando y tenemos que ir haciendo bien las puntadas para que nos quede bien. Repito, tomamos nuestra aguja, la metemos por el medio de nuestro aro, tomamos hilo, nos queda un globito, tomamos nuevamente hilo y lo pasamos por ahí. Este hilo con el que iniciamos el trabajo lo pasamos por arriba y lo vamos sujetando a medida que vamos tejiendo. Nuevamente pasamos la aguja por el medio de nuestro aro, tomamos hilo, esta vez nos van a quedar dos barriguitas. Sobre estas dos vamos a tomar hilo nuevamente y vamos a pasar nuevamente. Metemos nuestra aguja por el medio del aro, cargamos hilo, nos van a quedar dos barriguitas, tomamos nuevamente hilo y vamos a pasar por esas dos barriguitas que nos habían quedado, y así vamos a hacer por todo alrededor de nuestro aro. Vamos a ir introduciendo la aguja en medio del aro, tomamos hilo, subimos, tomamos nuevamente hilo y pasamos. Nuevamente introducimos la aguja, tomamos hilo, nos quedan dos barriguitas, tomamos hilo nuevamente y pasamos por esas dos. Así vamos a ir haciendo por todo alrededor de nuestro aro hasta forrarlo completamente. Este hilo vamos a ir tejiendo sobre él y así lo vamos ocultando. Estamos rodando los muranos, seguimos trabajando, vamos acomodando lo que vamos tejiendo, así vamos tejiendo todo nuestro aro hasta llegar al final. A medida que vayamos tejiendo, recuerden que tenemos que ir acomodando los hilos para que así se tape cualquier espacio que quede en el aro
Vamos tejiendo y acomodando nuestro trabajo. Así vamos dándole espacio a nuestro tejido, organizando lo que vamos haciendo. Seguimos. Aquí al final acomodamos todo lo que tejimos alrededor de nuestro aro, tratando de que quede bien cubierto, de que no queden espacios, y cerramos con un punto deslizado. Tomamos nuestra aguja y la metemos por el primer punto que hicimos. De esta manera tomamos hilo, sacamos y pasamos por el último. De esta forma cerramos nuestra primera vuelta. Ahora vamos a hacer una cadeneta, que es tomamos hilo y pasamos, y vamos a ir haciendo puntos bajos en todo alrededor de nuestro aro. Metemos nuestra aguja por el primer punto que tenemos disponible, tomamos hilo, sacamos, nos quedan 2 barriguitas, tomamos nuevamente hilo y le pasamos por esas 2. Nuevamente metemos nuestra aguja por el siguiente punto disponible, tomamos hilo, sacamos, nos quedan 2 hebras, tomamos nuevamente hilo y pasamos por esas 2. Nuevamente tomamos nuestra aguja, la introducimos en el siguiente punto disponible, tomamos hilo, sacamos, tomamos nuevamente hilo y pasamos por esas 2. Así vamos a hacer hasta llegar al final de nuestro aro. Vamos a ir tejiendo todo nuestro aro en puntos bajos, introduciendo la aguja en los puntos disponibles que tenemos al lado y tomando hilo y cerrando. Así vamos a hacer toda esta vuelta de puntos bajos. Tenemos que tener en cuenta de coger las 2 hebritas que forman nuestro punto para que nos quede bien realizado el tejido. Seguimos tejiendo, introducimos la aguja en el siguiente punto disponible, tomamos hilo, pasamos y cerramos. Metemos la aguja por el siguiente punto disponible, sacamos, tomamos hilo y cerramos. Introducimos la aguja por el siguiente punto disponible, tomamos hilo, sacamos y cerramos. Así vamos haciendo en toda nuestra vuelta hasta llegar al final. Continuamos tejiendo, introducimos la aguja por el primer espacio disponible, tomamos hilo, sacamos y cerramos. Seguimos, tomamos la aguja, metemos por el siguiente espacio disponible y así hasta llegar al final. De aquí estamos llegando al final de nuestra vuelta. Seguimos. Mira cómo nos va quedando. Hacemos nuevamente como en la vuelta anterior, introducimos nuestro gancho por el primer punto que realizamos, tomamos hilo y pasamos por el segundo. Así cerramos nuestra segunda vuelta. Realizamos, les repito, vamos a hacer lo mismo que hicimos en la vuelta anterior. Terminamos aquí, nuestro primer punto es este de este lado,
Voy a acercar un poco para que lo vean mejor. Terminamos aquí. Aquí terminamos nuestra segunda vuelta. Vamos a introducir la aguja por el primer punto que hicimos. Este es el punto en el que terminamos. Este es el primer punto que realizamos. Vamos a hacer un punto deslizado para cerrar esta vuelta. Introducimos la aguja por ese primer punto, tomamos hilo y pasamos por el último punto, y así cerramos nuestra segunda vuelta. Ahora vamos a realizar una cadeneta y vamos a girar nuestro tejido. Vamos a colocar nuestros muranos. Vamos a bajar los muranos hasta el tejido. Vamos a acercamos un murano. Metemos nuestra aguja por el primer punto disponible. Tomamos hilo. Nos quedan 2 barriguitas y pasamos. Nuevamente acercamos un murano hasta el final de nuestro hilo, metemos nuestra aguja por el siguiente punto disponible, tomamos hilo, nos quedan 2 hebras y pasamos. Nuevamente metemos nuestra aguja por el siguiente punto disponible, me regreso, bajo el murano hasta el final del hilo, meto la aguja por el siguiente punto disponible, tomo hilo, me quedan 2 hebras y cierro el punto. Nos va quedando de esta forma. Nuevamente bajo el cristal hasta el final de nuestro hilo, metemos la aguja por el siguiente punto disponible, tomo hilo, me quedan 2 y paso nuevamente. Así voy a ir haciendo esto por todo alrededor del aro. Voy bajando los cristales hasta el final de nuestro hilo, introduzco la aguja por el siguiente punto disponible, tomo hilo y cierro. Así voy a continuar hasta terminar toda esta vuelta en puntos bajos, pero esta vez introduciendo los cristales. Miren cómo nos va quedando toda esta parte. Seguimos tejiendo. Bajamos nuestro murano, introducimos la aguja por el siguiente punto que tenemos disponible, nos quedan 2 y así vamos haciendo. Miren cómo nos va quedando nuestro arete, va quedando hermoso toda esta parte, y continuamos hasta terminar esta vuelta. Bajando nuestro murano, introducimos la aguja por el primer punto libre que tenemos al lado y cerramos. Bajamos el murano, introducimos la aguja por el primer punto que tenemos libre, tomamos hilo y cerramos. Bajamos nuestro murano, introducimos la aguja por el primer punto que tenemos libre y cerramos. Y así seguimos haciendo. Metemos la aguja por el primer punto que tenemos disponible, tomamos hilo y cerramos. Nuevamente introducimos nuestra aguja, bajamos el murano, tomamos hilo y cerramos.
bajamos el murano, introducimos nuestra aguja y cerramos. Y así vamos haciendo hasta terminar. Estos son unos aretes muy fáciles y muy rápidos de hacer y quedan súper hermosos. Seguimos bajando nuestro murano hasta el final de nuestro hilo. Introducimos la aguja por el primer punto disponible y cerramos. Y aquí estamos prontos a terminar. Bajamos nuestro murano, cerramos, bajamos el murano, metemos la aguja por el primer punto disponible, cerramos, nuevamente introducimos la aguja por el primer punto disponible, bajamos nuestro murano, tomamos hilo, cerramos, nuevamente tomamos el murano, lo ponemos hasta el final, tomamos hilo, cerramos, nuevamente bajamos el murano, introducimos la aguja por el punto disponible, tomamos hilo y cerramos. Y este es nuestro último punto. Bajamos el murano, tomamos hilo, cerramos y hacemos un punto deslizado. En el primer punto donde iniciamos esta vuelta, introducimos nuestra aguja, tomamos hilo, la pasamos por ese primer punto, luego por el segundo punto, aseguramos nuestra puntada con una cadeneta al aire, cortamos y jalamos. Y así termina nuestro hermoso arete. Miren qué lindo nos queda. Ahora cortamos el excedente de hilo para que no se nos dañe nuestro trabajo. Quemamos ese puntito de hilo para sellar y colocamos nuestro topo. Este es un topo que viene con enganche, nada más lo colocamos así en esta parte